La estrategia simple pero efectiva de Terry Smith le ha llevado a ser uno de los mejores inversores actuales. Con su fondo desde 2011 a la actualidad había pasado de $10.000 a 235.826 haciendo una pequeña aportación periódica. Aprenderemos sobre Moat en el apartado de compañías de calidad, a no pagar en exceso y a no hacer nada, que es la parte más difícil para este gran inversor. Si no has visto la primera parte te recomiendo que la veas antes, te dejo el enlace aquí. ¡Vamos a ello! As I said, we need some way of warding off the competition. Take us on. Running over a bit. The so-called moat, one other Warren Buffettism. He says great businesses not only have great returns and source of growth, they have a moat that you get around the castle to protect them from this attack. What constitutes a moat? Brands are a pretty good moat. Strong brands can last indefinitely if you maintain them with marketing, with advertising, with promotion, and with development. And you will pay more for a brand than a non-branded good. You will pay more for a primary brand than you will for a tertiary brand. Control of distribution and supply chain. It's not just brands. If you come up with something new, if you came up with a new vodka during the course of this call rather than listening to me, well, great. But I'm not sure how you're going to get it in bars and restaurants and shops because the distribution is already controlled by people like Diageo and Pernod Ricard and Bacardi, who own things like Smirnoff and Absolute and so on. This is already a grey goose. These are people who have already got a very big control. Sometimes it's control of supply chain as well. If you want to compete with some of the modern dairy companies, particularly in the emerging world, people like Nestle and Danone, you're going to have to go and find your own dairy farms to convert into dairy farms and build the refrigerated supply chain and processing. And you're going to have to put your own fridges into the shops that hold this stuff. You can't put your goods into a Nestle fridge. So that's good. Installed bases of equipment or software, people who supply things, and once they've supplied them, you are reliant upon them for maintenance, spares, service, and it's difficult to change. In terms of equipment, things like elevators and escalators. Once you've bought a Kone or a Schindler or an Otis elevator escalator, 75% chance you'll sign the maintenance contract with it. That's where the real money is made. Software, people who make software that goes into your computer to run your operating system or to run your conference call like we've got now, people who make airline reservation software, hotel reservation software, payroll processing software, etc., etc. Once you've got this stuff, it becomes very embedded, very difficult to change, and it gives you a tame client. And lastly, patents. Patents, obviously, to some degree, ward off competition. They're our least liked form of competitive advantage, actually, because they do expire. Obviously, patents expire. A good example of a competitive advantage that you can get with a brand and installed base long after a patent expires would be things like Otis in elevators. It's the world's biggest elevator company. Mr. Otis patented the safety elevator in about 1858. I mean, his patent had expired by the 1870s, yet it's still got the number one position, basically. So we think actually the development of brands and installed base is far more important than patents. Moat. El mismo Smith nos dice que es un término de Buffett. Lo define como ventaja competitiva, que sería el foso que protege al castillo de los atacantes, siendo el castillo la compañía y los atacantes los competidores. Nos da varias ventajas competitivas por parte de las empresas. En primer lugar, la marca. Aquí dice que si consigues establecer una marca y una buena reputación asociada a la misma y la sigues promocionando, esta ventaja puede durar indefinidamente. Querrán pagar más por esta marca que por una marca blanca. Un ejemplo claro de esto podría ser Coca-Cola. Otra ventaja sería el control de la distribución y la cadena de suministros. En cuanto a esto nos pone el ejemplo de que si desarrolláramos una marca de vodka, lo más difícil sería trasladarla a tiendas y bares, ya que hay ciertas empresas que tienen un oligopolio en cuanto a la distribución de este tipo de productos y otros. Pone el ejemplo de Diageo o Pernod Ricard en relación a esto. En tercer lugar tenemos la instalación de base de equipamiento y software. En cuanto al equipamiento, Smith pone el ejemplo de los ascensores y las escaleras mecánicas como Schindler y otras marcas, y que una vez se venden estos ascensores pasan a tener ingresos recurrentes por mantenimientos, repuestos, etc. Y por último tendríamos las patentes. Aquí nos dice que es la ventaja que menos le gusta porque caduca. Por ejemplo, Otis, aunque perdió su patente en 1870, sigue siendo la marca número 1 de ascensores debido a que una vez los venden, se suelen quedar con el mantenimiento de los mismos, que es donde está el verdadero beneficio. A continuación veremos cómo podemos hacer para no pagar en exceso. Antes de entrar en la teoría, para ilustrarlo, os voy a poner un clip que me abrió los ojos en cuanto a no pagar en exceso, porque comprar una compañía barata puede resultar más caro y comprar una compañía de calidad con una valoración justa o algo alta puede ser nuestra mayor inversión.
inversión. Vamos a verlo. This is an interesting chart in my view. It takes a number of stocks, all of the sort that we seek to invest in at Fundsmith. So things like consumer staple stocks in particular, you see heavily represented here, some consumer discretionary stocks. And it looks at the PE you could have paid if you bought these stocks at the beginning of 1973 and held them through to 2019, so a pretty long period, a period with inflation and then deflation, with a number of recessions and crises of various sorts, so a pretty long sweep of investment history. And it says, during that period, the MSCI World Index delivered a return of 6.2% per annum. And what we've got here is someone who's gone back and computed what PE or price earnings ratio you could have paid for some of these stocks and beaten that index. What could you have paid and got a 7% compound annual growth rate in the value of your investments? So you see that at the top of the chart, 7% CAGR. Si os está gustando el vídeo y os estoy aportando valor, por favor, deja un like que ayude que llegue a más personas que le interesen, comparte si crees que a alguien le puede interesar y considera suscribirte si quieres seguir viendo más sobre inversiones, grandes inversores e independencia financiera. Es muy impresionante ver cómo podrías haber pagado un precio sobre ganancias tan alto como 280 por una compañía de muy alta calidad como L'Oréal o 126 por Colgate en 1977 y pasar por periodos de inflación, desinflación, crisis, recesión y aún así tener un rendimiento del 7% compuesto anual hasta 2019. En el siguiente clip, este gran inversor nos explica un poco la mentalidad de esto. One of the things that some value fund managers say is the way they're able to make returns for you is by buying significantly cheaper stocks and waiting for that re-rating. Is there a risk then with your strategy that you're paying over the odds, that these stocks are expensive? Yeah, you're right. That's how some value fund managers seek to do it. I have to say, looking at the average results of the industry, not very many of them seem to manage to achieve outperformance with that. And one of the problems with that strategy is this. If you buy your poor company, apart from the fact that it does destroy value whilst you wait, if you get your timing roughly right, yeah, it'll make some value for you. It'll create some performance for you. The problem is then you have to go find another one. Whereas with our companies, if we select them right, we never have to go and find a new company. We can sit there, not deal, and as a result, cut down the costs of running the portfolio. Are they too expensive? One of the things that we're really bad at as investors is judging the outcome of differential rates of compounding. If you have £1,000 that you invest for 30 years, so an investment lifetime, I would say, roughly, and you invested at 10%, you'd have £17,000 at the end. If you invested at just 2.5% more, 12.5%, you'd have £34,000 at the end, twice as much. If you invested at 15%, only 5% more, you have £68,000, 4 times as much. The secret to the companies we own, if there is a secret, is that they actually compound in value more consistently in the market as a whole over long periods of time. Not because they grow faster, but because they don't really have a downturn. And that's what makes them relatively inexpensive over time, because people find that hard to figure out. So we did some work on 30 years of investment, looking at baskets of companies of the sort we invest in, and said, well, on average, what could you pay for those companies in terms of a PE versus the market and still break even over that 30 years versus the market? And you know, on average, you could pay nearly 4 times the market PE and still break even. Now, if my fund was sitting here today on twice the market PE, which it isn't, I think you'd say it's too expensive. Your value investors would say that. I'd probably say that. Yeah. But the reality is, it might not be if you take a long-term view. No pagar en exceso. Parece fácil y a la vez es complejo. No debemos buscar una compañía solo porque sea la más barata, sino que sea de calidad y buscar que la valoración sea, como poco, justa o algo alta para dicha compañía. En este clip, Terry Smith nos ha hablado de la importancia de no comprar una compañía barata y esperar a que vuelva a apreciarse en el mercado. Nos dice que sí, que esta estrategia la usan muchos gestores de fondo y de media tienen pobres rendimientos. Ellos buscan compañías de calidad que haga posible que se componga el valor. Al comprar una compañía muy barata puede que ésta se revalorice o no. Además, es muy difícil saber cuándo está realmente barata. Si aciertas, cuando se revalorice, deberás venderla y buscar otra. Y esto es lo que Terry Smith no quiere. Esto supone pagar impuestos, costos de broker, etc. Sin embargo, si encuentras una compañía de calidad, esta va a ir componiendo valor con el tiempo sin que tú tengas que hacer nada. Pone un ejemplo de cómo se compone el valor con diferentes rentabilidades a lo largo del tiempo y concluye que lo más importante es que la compañía de alta calidad no tiene caídas importantes que destruyan el valor del dinero que se ha ido componiendo.
Después de comprar una acción de una buena compañía que tiene una ventaja competitiva, Terry Smith dice que mejor no hacer nada. Y esto es más difícil de lo que parece. Aquí hay algunas razones por las que se destaca esta idea. En primer lugar, tener enfoque a largo plazo. Invertir en acciones de calidad implica adoptar una perspectiva a largo plazo. Las empresas sólidas generalmente experimentan altibajos en el mercado a corto plazo, pero a largo plazo tienden a generar crecimiento y ganancias. Al no hacer nada, se permite que la inversión se desarrolle a lo largo del tiempo y se beneficien de los resultados a largo plazo y del interés compuesto. En segundo lugar, debemos evitar tomar decisiones emocionales. Tomar decisiones impulsivas o basadas en emociones puede llevar a errores costosos en el mercado de valores. Los inversores a menudo se ven afectados por el miedo, la codicia o el pánico, lo que puede llevar a la compra o venta de acciones en momentos inapropiados. No hacer nada después de comprar una acción ayuda a evitar reacciones emocionales excesivas y permite una toma de decisiones más racional. Muchas veces podemos estar tentados a vender una compañía si se revaloriza mucho o pensamos que está muy cara, pero como hemos visto en el punto 2, esto de que esté cara es relativo. Te pongo el siguiente ejemplo. Podrías haber comprado Amazon en la crisis.com y haberla vendido por el triple aquí. Sin embargo, te habrías perdido todo esto. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta la reducción de costes. Realizar operaciones frecuentes como comprar y vender acciones con frecuencia puede generar costos significativos como comisiones e impuestos. Si se mantiene una inversión a largo plazo y no se realiza ninguna transacción innecesaria, se reducen los costos asociados con el trading frecuente. En cuarto lugar, debemos tener confianza en la investigación que hemos hecho previamente. Antes de comprar una acción es importante realizar una investigación exhaustiva sobre la empresa, su desempeño financiero, su posición en el mercado y sus perspectivas futuras. Al no hacer nada después de la compra, se confía en el análisis que se ha realizado previamente y se le da tiempo a la inversión para que madure. Y por último, en quinto lugar, y el más importante, es aprovechar el interés compuesto. El interés compuesto es un concepto poderoso en las inversiones. Al no hacer nada y permitir que las inversiones crezcan con el tiempo, se puede aprovechar el efecto del interés compuesto, donde los rendimientos obtenidos se reinvierten y generan aún más ganancias. Y sobre el interés compuesto, ¿quién mejor para hablar que Warren Buffett? Si quieres seguir aprendiendo del mejor inversor de todos los tiempos, pulsa aquí.